Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros hemos hecho el trabajo académico sobre la creación y entrenamiento de una red neuronal de perceptrón multicapa, MLP. Bueno, los integrantes del grupo son Tello Mestanza, Edward André, Díaz Yaye, Ronald Steve, Lifoncio Zúñiga Ismael y quien les habla, Romero Mesa, Rodrigo Vicente. A continuación, mi compañero va a pasar a explicar la parte del resumen. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Tello Mestanza y voy a explicar la parte de resumen. Lo novedoso de la red neuronal perceptrón multicapa simulado en Google Colab es que es un tipo de red neuronal que es utilizado fundamentalmente en procesos de clasificación y predicción. ¿De qué trata el trabajo? El trabajo consiste en el análisis matemático a través de funciones de activación mediante el cual el algoritmo puede aprender y tomar decisiones por su propia cuenta. Siguiente. Introducción. El perceptrón multicapa MLP es una red neuronal artificial formada por múltiples capas de tal mantenimiento que tiene capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación del perceptrón simple. ¿Cuál es el problema estudiado y por qué se estudia? Las redes neuronales multicapas son utilizadas para predecir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer de mama. El propósito y la importancia. La importancia del perceptrón multicapa radica en su capacidad para realizar tareas complejas de clasificación y predicción de manera precisa y eficiente. Siguiente. Objetivos. Comprender el uso, creación, entrenamiento de una red neuronal multicapa, analizar los tipos de función de activación, ReLU, sigmoidea y tangente hiperbólica y determinar cuál es más eficiente. Siguiente. Bueno, como concepto tenemos qué son las redes neuronales artificiales. Una red neuronal es un algoritmo de cálculo que se basa en una analogía del sistema nervioso. La idea general consiste en emular la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso, de manera que la red neuronal aprenda a identificar un patrón de asociamiento entre los valores de un conjunto de variables predictoras, que son las entradas, y los estados que se consideran dependientes de los dichos valores, que son las salidas. El principal objetivo de una red neuronal es calcular soluciones a los problemas de una manera similar al cerebro humano, aunque trabajando de forma más abstracta. Un punto a destacar de estos sistemas es el autoaprendizaje no garantiza un éxito seguro. Tras entrenar la red, algunos sistemas son capaces de resolver problemas, mientras que otros no funcionan adecuadamente. Siguiente. El perceptrón multicapa. Se denomina perceptrón multicapa o MLP2 a una red neuronal artificial formada por múltiples capas con un número de neuronas en cada capa en función de su aplicación final. Esto le permite resolver problemas no linealmente separables, superando en este caso las prestaciones del perceptrón simple. Un perceptrón multicapa puede ser entrenado para reconocer patrones y realizar predicciones utilizando un conjunto de datos de entrada y una serie de etiquetas de salida. Durante el proceso de entrenamiento, el perceptrón multicapa ajusta los pesos de sus conexiones sinápticas para minimizar el error entre sus predicciones y las etiquetas de salida deseada. Una vez que el perceptrón multicapa ha sido entrenado, puede utilizarse para realizar predicciones sobre nuevos conjuntos de datos de entrada. Siguiente. Etapas del algoritmo error de reprogramación. La primera etapa de entrenamiento consiste en la presentación de un grupo denominado grupo de entrenamiento, en el cuyo principal objetivo es conseguir la mínima discrepancia entre el valor de salida obtenido y el valor de salida deseado. En la segunda etapa, la etapa de funcionamiento, se presenta un nuevo grupo de datos que no han sido presentados anteriormente, viene a ser el grupo de validación. La señal se transmite hacia las neuronas ocultas, en donde se transforman las señales a partir de la aplicación de una función de activación y proporcionan un valor de salida que se transmite a la siguiente capa, en donde a partir de la misma operación se obtiene una salida de la red. Siguiente. Ahora le cedo el pase a mi compañero. Buenas noches, soy el alumno Ronald Díaz y continuando con la exposición, los materiales para el modelado matemático de trabajos, se utilizó el software Google Colab
dentro del cual se usarán las librerías Torch y IPython. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Creación y entrenamiento de una red neuronal multicapa. Para crear y entrenar una red neuronal multicapa, una red neuronal Perceptron multicapa, para resolver un problema de clasificación binaria y luego graficar los resultados, se utilizó el siguiente código, en donde las 6 primeras líneas se importaron las librerías necesarias. En este caso importamos las librerías NumPy, Matplotlib y sklearn para generar y dividir los datos de entrenamiento y prueba, y la librería TensorFlow para crear y entrenar la red neuronal. Generamos un código, un conjunto de datos sintético para entrenar la red. En este caso estamos utilizando la función makeClassification de sklearn para generar un conjunto de datos sintético con 1000 ejemplos y 20 características, dentro de las cuales 10 son informativos y 10 son redundantes. El conjunto de datos está dividido en dos clases, y la semilla aleatoria se fija en 42 para que los datos se generen de forma determinística. Dividimos los datos en conjunto de entrenamiento y prueba, como se puede ver: xtrain, xtest, ytrain, ytest. Siguiente diapositiva, por favor. Se crea el modelo de la red. En este caso estamos utilizando la clase sequential de TensorFlow para crear un modelo secuencial de red neuronal. Esto significa que las capas de la red se conectan secuencialmente, de forma que la salida de una capa se convierte en la entrada de la siguiente. Luego estamos añadiendo 3 capas al modelo utilizando el comando add. La primera capa es una capa densa con 64 neuronas y una función de activación ReLU que será explicada más adelante. Esta es la capa de entrada de la red, por lo que especificamos la forma de entrada con el argumento input_shape. La segunda capa es una capa densa con 32 neuronas y una función de activación ReLU también. Y la tercera capa es una capa densa con una sola neurona y una función de activación sigmoidal. Esta es la capa de salida de la red y nos proporcionará la predicción final de la red. Se compila el modelo. En este caso estamos utilizando el método compile del modelo para especificar la función de pérdida y la métrica que queremos utilizar para evaluar el modelo durante el entrenamiento y la prueba. La función de pérdida es una función que se utiliza para medir el error del modelo durante el entrenamiento. En este caso estamos utilizando la binary cosentropy ya que estamos tratando de resolver un modelo de clasificación binaria. La métrica es la forma en la que dividimos el rendimiento del modelo durante el entrenamiento y la prueba. En este caso estamos utilizando la precisión accuracy como métrica, que nos proporcionará la fracción de predicciones correctas del modelo. Además, estamos utilizando el optimizador Adam para actualizar los pesos de la red durante el entrenamiento. El optimizador Adam utiliza una tasa de aprendizaje adaptativa y se ha demostrado ser muy efectivo en muchos problemas de aprendizaje automático. Eh, Entrenamos el modelo. En este caso estamos utilizando el modelo FIT del modelo para entrenar la red neuronal con los datos de entrenamiento. Eh, y por último, graficamos la precisión del modelo en el conjunto de entrenamiento. En este caso estamos utilizando el Matplotlib para graficar la precisión del modelo en el conjunto de entrenamiento. Eh, Primero utilizamos el comando plot para graficar la precisión con accuracy, y luego graficamos la precisión de prueba con val accuracy. Luego utilizamos el comando title para establecer el título de la gráfica, y el comando ylabel para el eje Y y el comando xlabel para el eje X. Finalmente utilizamos el método legend para agregar una leyenda a la gráfica, y el método show para mostrar la gráfica en la pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Este código nos muestra dos gráficos, uno de la precisión del modelo en conjunto de entrenamiento y otro de la precisión del modelo en el conjunto de prueba. Estos gráficos se dibujan utilizando la función plot.
y se muestran con la función show. Esto es útil para evaluar el rendimiento del modelo y determinar si está sobreajustado, es decir, si tiene un rendimiento muy alto en el conjunto de entrenamiento, pero digamos un rendimiento muy bajo en el conjunto de prueba, o subajustado, si tiene un rendimiento bajo en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de prueba. Siguiente diapositiva, por favor. Metodología. En la capa de entrada es de una red neuronal multicapa. Es la primera capa de la red y se encarga de recibir los datos de entrada. Estos datos pueden ser cualquier tipo de información como imágenes, texto, sonido, etcétera, dependiendo del tipo de problema que se esté tratando. Mientras que la capa oculta de una red neuronal multicapa es una o más capas de la red que se encuentran entre la capa de entrada y la capa de salida. Estas capas ocultas tienen un papel importante en el procedimiento y análisis de los datos de entrada y en las tomas de decisiones de la red. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis de la capa de salida. En la capa de salida de una red neuronal multicapa es la encargada de producir la salida final del modelo y puede utilizarse para realizar predicciones o tomar decisiones. La función de activación de la capa de salida también dependerá del tipo de problema que se esté abordando. Por ejemplo, si se está abordando un problema de clasificación, la función de activación podría ser la función sigmoidal. Si se está abordando un problema de regresión, la función de activación podría ser la función lineal o la función ReLU. Es importante elegir la función de activación adecuada para la capa de salida, para obtener una salida que se adecue al problema que se esté abordando. Un ejemplo podría ser visto en el artículo Output Layer Design for Classification Neural Networks, en el que se centra en el diseño de la capa de salida de una red neuronal multicapa para tareas de clasificación. En este artículo, los autores discuten los diferentes tipos de capas de salida que se pueden utilizar en una red neuronal multicapa y sus respectivas ventajas y desventajas para diferentes tipos de problemas de clasificación. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis mediante gradientes. El análisis mediante gradientes es un método utilizado en el entrenamiento de redes neuronales multicapas para optimizar los pesos y sesgos de la red de manera que se puedan realizar predicciones más precisas. Como ejemplo tenemos el artículo Adaptive Gradient Methods with Dynamical Bound of Learning Rate, en el que el análisis mediante gradientes se utiliza para optimizar los pesos y sesgos de una red neuronal, utilizando un algoritmo de optimización basado en el descenso del gradiente adaptativo con una tasa de aprendizaje dinámica y un límite superior. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, yo soy el alumno Romero Mesa Rodrigo. Voy a pasar a explicar las funciones de activación. Bueno, en este caso vemos... bueno, para las funciones de activación, para el código se analiza las siguientes funciones de activación, que sería la relu de x igual a max de 0, x. Bueno, es una función máximo con respecto a 0, que lo que hace es que la salida de la neurona, si el valor es menor a 0, la va a reemplazar con un 0. Y si es mayor a 0, va a mantener este valor. Lo que quiere hacer es que los valores negativos se impriman como 0. Bueno, se colocan los comandos, o se establecen los valores para x y y. Torch.relu de x y igualmente para x, torch.arrange de -8.0 a 8.0, 0.1 y se le pone que valor verdadero. Bueno, la variante pre-relu, haya los gradientes positivos y negativos, como podemos observar en las gráficas mostradas, cuando se colocan los valores que se solicitan. Ahora la función sigmoidea. Este,
A ver, esta función de activación trata de emular la respuesta real de las neuronas de los mamíferos, es decir, que cuando una neurona está en estado neutro y luego descarga, es decir, cuando cambia de una polaridad a otra, de repente cambia de tensión, algo similar a una sigmoidea. El comando para la gráfica de la sigmoidea es el siguiente, se iguala a y a torch de punto sigmoid, bueno, la función de este sigmoid x. Y se usa el plt.plot para la graficación de y.detach, como se observa ahí, el comando. También tenemos el comando para la derivada de la función sigmoidea, que es el que se muestra igualmente abajo. En la primera gráfica se le aplican los valores del rango de la función sigmoidea y luego se le saca la gradiente. Lo que se observa que tiene valores cercanos a ceros y L cuando se carga y descarga una neurona. Luego representamos a la derivada de la función sigmoidea con, bueno, con el comando de clear out previous gradients. Bueno, se coloca el comando x.grad.data 0 y luego se tiene la graficación que se muestra en la primera, el primer gráfico. Luego para el segundo, los valores constantes cercanos a 0 y 1 en la gráfica sigmoide, sigmoidea. En su derivada son valores cercanos a 0, mientras que la pendiente ahora es donde se encuentra el pico máximo que se puede observar. Y mientras que el REL 1 pierde tanta información en valores negativos, mientras que la sigmoidea nos hace perder mucha información que esté cerca a 0, cuando está cerca a 0. Y ese problema es más notable cuando se tiene una función que fluctúa mucho, tangente hiperbólica, es decir, positiva. Aquí podemos observar la tangente hiperbólica, la función que se comentó anteriormente. Y bueno, el comando para la función de la tangente hiperbólica es el siguiente que se muestra acá. Y con este se obtiene una función muy similar a la función sigmoidea, mientras que la derivada sigue teniendo el valor de 0. El comando para la derivada de la función tangente hiperbólica es el que se muestra aquí abajo. Y en la primera gráfica, de igual forma, se obtiene una función muy similar a la función sigmoidea, mientras que la derivada sigue teniendo el valor de 0. Para la segunda gráfica, de igual forma como en la diapositiva anterior, se muestra el punto más alto como el pico máximo, el pico máximo de la pendiente. Ahora los resultados los va a pasar a explicar mi compañero. Buenas noches, profesor. Quien les habla es el alumno Ismael Ifoncio Zúñiga. Bien, este código que vamos a implementar para la red neuronal es multicapa. El primero que hacemos es importar la librería Torch y la de Python. Bien, el modelo es el siguiente, ¿no? Lo primero que hacemos es que mediante la función secuencial que va a tener dentro de la función flathead, que convierte las matrices en un vector para trabajarlo más fácil. Luego va a pasar por una función lineal con los siguientes parámetros, 784 y 256, y después va a pasar por una función de activación, que en este caso hemos utilizado la ReLU. La ReLU ya lo han explicado mis compañeros y ya sabemos para qué se utiliza, ¿no? Y después de eso, de nuevo pasamos a otra función lineal. Después definimos el peso va a ser tipo lineal y se va a iniciar de forma normal. Eh, Después se utiliza el número de épocas, en este caso van a ser 10 épocas, y la función de error, ¿no? Eh, Luego, mediante la optimización de- del secuencial, ya tenemos ya incluida la función de activación, ¿no? Luego utilizamos la definición de load data, que lo que es todo ese fragmento se encarga de descargar y generar los datos necesarios mientras lo vayamos necesitando, ¿no? El siguiente, por favor. Bien. Luego vamos a definir el ACURRY. El ACURRY, más que todo, es la comparación entre la predicción y los valores reales de la etiqueta. Este ACURRY va a ser devolvido en tipo flotante
Y para definir el rango de épocas, tenemos las siguientes variables, ¿no? En este caso, L es la función de error, L, N y SS, bien. Esas son las funciones acumulativas que vamos a utilizar. Y luego hacemos un for para las etiquetas X, Y y así sucesivamente, donde L, la función de error, trainer 0 va a borrar el gradiente y L.nin va a crear un nuevo gradiente. Luego actualizamos los valores y sumamos los acumulativos, en este caso el L, el N y el ACC, que es la curly, ¿no? Lo siguiente en este código es imprimir, imprimir los resultados, ¿no? Por favor, podría ser la siguiente. Ya. Acá podemos ver las 15 épocas y cómo la función de error va disminuyendo poco a poco, ¿no? A pasar de las épocas y cómo durante cada prueba, cada entrenamiento, la prueba se acerca, ¿no? Vemos que no hay mucha diferencia, los valores van por ahí y si seguimos aumentando más épocas, daremos en que un entrenamiento va a ser igual a la prueba, ¿no? Como ven, varían por décimas, ¿no? Décimas eh, en el porcentaje, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Luego vamos a explicar un caso donde la red neuronal está aprendiendo un juego. En este caso va a ser el juego piedra, papel o tijeras. Lo primero que hacemos es definir las opciones, piedra, papel o tijeras. Lo segundo, vamos a definir eh, cómo se llama, cómo deberían ser los resultados, ¿no? Un empate, si la piedra gana la tijera, el resultado va a ser que la piedra es el ganador, una piedra gana el papel le gana a la piedra, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Luego, mediante un test, tenemos lo siguiente, ¿no? Para un empate, cuando el jugador uno gana al jugador 2 y cuando el jugador 2 gana al jugador uno. Le aplicamos un for para las partidas y decimos que el jugador uno, que le ponemos ese porcentaje ese de lo que significa para todos, para el player 2 también, para el ganador y para la validación, ¿no? Bien, esto va a pasar por un for de 3 veces. Como vemos más abajo en los resultados, ah, cuando el jugador uno y el jugador 2 ponen los dos piedras, no hay ningún ganador porque es empate y una validación de 0, ¿no? Cuando el jugador uno es piedra y el jugador 2 es tijera, el jugador uno gana y cuando el jugador uno es piedra y el otro es papel, el jugador 2 gana, ¿no? Se cumplen las validaciones. Luego vamos a aplicar un random de la función choice para el jugador uno. Siguiente, por favor. A esa porción del código anterior se le va a aplicar durante un rango de 10 veces y por eso se le ve 10 iteraciones. Donde se puede ver que como los dos estaban en random, se puede que cuando el jugador uno escoge piedra, tijeras, el jugador 2 coge piedra y gana el jugador 2. Luego ha habido una serie de empates y de nuevo ha ganado el jugador 2 y así sucesivamente, ¿no? Como ha sido en random, bueno, el mismo sistema lo encuentra el ganador. Bien, ahora para explicar la red neuronal, ¿no? Que es lo más importante. En este caso, hacemos predicciones. La predicción de la opción, ¿no? Y definimos la opción. Como piedra va a ser igual a 1,00, tijeras va a ser 0,0 y papel será 0,0,1. Definimos el X para la predicción, que va a ser piedra, tijera, papel, y Y para la predicción, que va a ser papel, piedra, tijeras. Imprimimos los valores, tenemos estos valores tipo matriz. Bien, de acá utilizamos la función, importamos mlp classifier, que adentro de esta función se encuentra el relu, y bueno, y lo ponemos verbo sí y wordstruct. Bien, acá de igual manera imprime el modelo, y ahora sí pasamos a configurarlo más o menos. Acá para 10 iteraciones, valor falso, para que no se impriman muchos detalles.
Inicializamos el X y el Y en cero y decimos, ¿no? Para la predicción cero, si está si la máquina está segura a un 95%, se imprime que es un valor. Se imprime un valor para la predicción número uno, si está a 95%, el jugador 2 la acción uno, y para la predicción 2, si está mayor a un 95%, el jugador 2 es la opción 2. Caso contrario, va a escoger uno random, un valor random. Siguiente, por favor. Claro. Acá puede ver que, bien, que aprende también durante la equivocación. Este formato, aquí imprimimos XY, el score, el win, y acá le sacamos el porcentaje. Bien, acá podemos ver que el iflep, lo que quiere decir el model igual a model.partial guión fit data X y data Y, es que así como Y aprende de lo que acierta, también le va a aprender de sus errores. Entonces, decimos que el player uno en random eh, analiza los porcentajes de las funciones anteriormente dichas. En uno está a un 0.03%, al otro a un 0.02% y a un 96%. Como se dice que se especificó que el modelo cuando está mayor a un 95% ya sabe cuál es la respuesta, en este caso ya cumple, y si el jugador uno ha puesto piedra, la red neuronal ya sabe que lo que le va a ganar es el papel. Y lo comprobamos acá, y acá se ve su comprobación, ¿no? Luego vamos a hacer una iteración igual a cero y un historiador, ¿no? De PST. Bien, después lo inicializamos a más uno y el PST va a estar dentro, va a ser el score eh, y el score win más el score lose, ¿no? Contra ese perdido. Todo eso va a estar dentro también, le vamos a hacer un historial y vamos a pasar a imprimir. De igual manera, la iflep es el mismo comando anteriormente explicado y la ifsum de igual manera. El siguiente, por favor. Acá vemos todas las iteraciones, donde podemos ver que la instalación 144 ha ganado 545 veces y ha perdido 455 veces a un porcentaje de 54.5%. Y así va aprendiendo porque, como se dice, la, el jugador uno es random, así que va a variar, pero sucesivamente va aprendiendo de los errores y de las acertaciones. Como se puede ver, a pasar el tiempo va subiendo de 54, pasa a 55, 56, 57, así sucesivamente hasta llegar al 100%, donde ya gana todas las predicciones, ¿no? Eso quiere decir que cuando el random muestra una tijera, la red neuronal ya sabe que con piedra le va a ganar. Y si el random muestra un papel, la red neuronal le va a ganar con una tijera. Así se demuestra su funcionamiento. Siguiente, por favor. Bien, acá vemos cómo fluctúa, esta es la gráfica de más o menos cómo va aprendiendo y cómo fluctúa desde que comienza, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso es por lo que le digo, porque el jugador uno es random, ¿no? Y el jugador 2 hasta cierto punto no entiende lo que está haciendo. Al pasar el tiempo ya va aprendiendo y ya va subiendo su porcentaje, ¿no? Ha pasado de más o menos hasta un porcentaje de 40 a un porcentaje de 60 y así sucesivamente a seguir a 80 y después llega a 100, como se vio en lo anterior. Esto es una gráfica de lo anteriormente visto en la tabla. Al siguiente, por favor. Bien. Pasamos al tema de las discusiones, ¿no? Luego de analizar los tres tipos de funciones de activación, nos dimos cuenta que la más eficiente es la tangente hiperbólica, en comparación a la función sigmoidea y a la función ReLU, ya que conserva mejor los valores tanto cuando están cerca a cero y cuando esto es cero. También concluimos que las redes neuronales representan múltiples ventajas en la detección de anomalías, pero estas son ligadas a la configuración y su aprendizaje. Eh,
Bien, el trabajo de las redes ocultas es analizar los valores extraídos de la capa inicial. Solo extrae la esencia de los patrones para luego multiplicarlo o combinarlo con la capa de salida. Siguiente, por favor. Como conclusiones tenemos que las redes Perceptron multicapas son un tipo de modelo de aprendizaje automático que se utiliza en la capa de la inteligencia artificial para clasificarlos y predecir los resultados. Las redes Perceptron multicapas son capaces de procesar información completa y de aprender de ella a través de la retroalimentación y el ajuste de sus pesos mm, sinápticos. Las redes Perceptron multicapa pueden ser aplicadas en una amplia variedad de problemas de clasificación y predicción, como la identificación de spam, la detección de sentimientos reseña, en reseña de producción en línea y la predicción del resultado de eventos deportivos. Como se pudo observar en el código implementado, es posible utilizar PyTorch para implementar una red neuronal para clasificar imágenes en varias clases. Siguiente. Y eso sería todo. Gracias, profesor.